Listo. Veamos la presentación. Bien, jovencitos, se supone que ustedes había quedado planteado este último, ¿sí? Este último, ¿sí? Quedó planteado. Desplazamientos consecutivos 3.5 al sur, 8 puntos al noreste y 15 al oeste. Y nos preguntaba cuál es el desplazamiento resultante. ¿Ok? Vamos a ver en nuestro tablero. Vamos a ver nuestro tablero. Ya habíamos hecho un dibujo de nuestro aproximado, ¿sí? Este era A. Ah, mira, ya lo habíamos dibujado. Este era A, este era B y este era C. Y me preguntaba, ¿cuánto vale el desplazamiento? Y algunos me dijeron, profe, sumo este, más este y más este, y me da aproximadamente unos 23 o 25. ¿Dónde está el error, jovencitos? ¿Cómo dijo, profe? Que lo que nosotros al intentar resolver el problema, ¿sí? Dijimos, ¿cuál será el desplazamiento? Y la tentación es decir, mire, esta distancia más esta distancia más esta distancia, y tenemos alrededor de 25 kilómetros, 25 metros. ¿En qué estaban los vectores? ¿En qué estaban expresados? ¿En metros o en kilómetros? Ya le digo, profe, yo lo tengo anotado. Ajá. No lo encuentro. Bueno, voy a volver a la presentación, Carolina. Esta está buena. Bien. Voy a volver a la presentación. Fíjense, 3.5 metros al sur. Yo lo voy a anotar ahora para no olvidarme. Ah, ¿dónde estás? Acá estás. Mi apuntador. Entonces, 3.5 metros al sur, ¿sí? 8.2 al noreste. Al noreste. Y 15 al oeste. ¿Sí? Y había surgido ¿se acuerdan que había una discusión si era noroeste o noreste? En este caso es norte y este es noreste. Si no, habría una O de por medio, sería noroeste. Y tendríamos que simbolizar NO. Entonces, si lo dibujamos bien, no puedo volver atrás. ¿Sí? Si nos vamos al tablero, ok, fíjense, 3.5 sur, ok, A. Noreste, o sea, norte y este, estaba bien. Y si es noreste, jóvenes, la inclinación tiene que ser 45 grados, ¿sí? O sea, dibujarlo 45 así y 45 así, ¿ok? Noreste y medía 8.2 noreste y luego 15, ¿sí? Oeste, hacia allá. Más o menos no está dibujado con precisión, pero más o menos esa es la representación. Y habíamos dicho que la distancia, ¿sí?, recorrida, escuchen bien, la distancia recorrida era 3.5 más 8.2 más 15, y eso daba aproximadamente unos 25, ¿sí? Unos 26. Pero cuando nos preguntaban acerca del desplazamiento, teníamos que decir, es la distancia en línea recta que va
desde el punto de origen hasta el punto donde finaliza el trayecto. Pregunta relacionada con el tema. ¿Quién vio la tarea para el miércoles que viene? Porque ya recibí 2 tareas y están buenísimas las 2 tareas. Jóvenes, ¿quién vio la tarea para el día miércoles en el EXIA? Es la del día 31, para el día Sí. 31. Sí, La del mapa del profesor que el va profesor que quería bajar de peso, en este caso el profesor yo, ¿sí? Que quería bajar de peso caminando y se iba de la casa al trabajo caminando y del trabajo a la casa caminando. Y le preguntan, ¿cuánto vas a recorrer al día? Y él dice aproximadamente 2.6 kilómetros, como mínimo 2.6 kilómetros. Y le dice, ¿y por qué? Porque voy a recorrer tantas carreras y tantas calles. El profesor está dando toda la información y hace un mapita, ¿sí? Hace un mapita y traza una línea recta entre el punto de origen y el punto de destino. Fíjense que en el origen está la casa del profesor y en el destino el trabajo del profesor. ¿Ok? Eso es toda la información que da el profesor. Acá, ¿sí? Fíjense, acá es parecido. ¿Por qué? Porque lo que se está marcando... Buenas, profe. Sí, dime. Dime. Profe. Buenas. Buena. Dime, Profe, Carolina. Dylan Laguna le manda a decir que no podrá asistir a la clase de hoy. Bueno, no importa. Y María Fernanda que tampoco puede porque está trabajando. Bien, no importa. Jóvenes, el asunto es el siguiente, ¿sí? Vamos a, sobre todo en el siguiente capítulo, vamos a ver la diferencia en lo que es una trayectoria y lo que es un desplazamiento. Y para nosotros la trayectoria va a ser netamente escalar y el desplazamiento va a ser netamente vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una longitud dirigida. No es lo mismo ir de acá a la universidad que venir de la universidad para acá. Son 2 cosas distintas porque los orígenes son distintos, ¿sí? En este caso particular de este ejemplo, fíjense, ¿sí? Que lo que nos está pidiendo el problema es calcular el vector resultante de 3 desplazamientos sucesivos, ¿ok? 3 desplazamientos sucesivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar los 3 vectores. ¿Cómo lo hacemos elegantemente? Descomponemos, ¿sí? Seguramente A tendrá una parte en el eje X, ¿sí? Y tendrá una parte en el eje Y. Por eso pongo la notación de vectores unitarios, ¿sí? ¿Cuánto vale la componente del vector A en el eje X? Fíjense acá. ¿Tiene componente en el eje X? No, es 0. Es 0. ¿Sabes por qué? Porque está acostado sobre el eje Y. Entonces la parte en X es 0. ¿Ok? Ahora, la parte en Y. Y mira, te lo voy a decir de 2 formas. La forma más difícil, tú que estás acostumbrado al ángulo, ¿sí? Este ángulo es, ¿cuánto? 270. 270 grados. Entonces tú dijiste, hey, A en X es el vector A 3.5, ¿sí? 3.5 por metros por el coseno del ángulo. ¿Coseno de quién? De 270. Usa la calculadora, por favor. Profesor, 3,5 en X o en Y. No. Estamos buscando la parte en X. Estoy haciendo el trabajo de como si tú usaras formulita, por ejemplo, y no lo razonaras. Lo estoy haciendo así, ¿sí? Y es a propósito.
Entonces usa la calculadora. 3.5 por coseno de 270. ¿Cuánto te da? Cero, profe. Da 0, porque el coseno de 270 da 0. Esto da 0 metros. Y es coherente con lo que pusimos acá. ¿Sabes por qué? Porque el vector está acostado sobre el eje Y. ¿Qué sorpresa te vas a llevar cuando calcules la parte en Y? 3.5 metros, ¿sí? Seno de 270. 270. Igual 3.5 3.5. menos 3.5. Muy bien, menos 3.5 metros. Hey, mira estos resultados. Mira esos resultados. Nos hubiésemos abreviado todo este cálculo si hubiésemos observado al vector. ¿Sí? Y el vector está acostado sobre el eje Y y apunta hacia abajo. Por eso es natural que tenga parte en X 0 y parte en Y menos 3.5 metros. Entonces acá vas a poner 3.5 en Y. ¿Ok? Bien, vamos por B. ¿Qué tendríamos que hacer con B? Ya yo te digo, hey, mira, hagamos un truco, ¿sí? Fíjate en qué cuadrante está. En el segundo. En el segundo cuadrante, ¿sí? Por la dirección y sentido que tiene ese vector, debería dibujarlo en el segundo cuadrante. Y para predecir resultado, la parte en X, ¿qué signo debería tener? Negativo. Negativo. ¿Y la parte en Y? Positiva. Positivo. Vamos a calcular, ¿sí? Este vector, ¿sí? Está formando, fíjate, está formando un vector con el eje X de 90 más 45, 135. Mira, te voy a dar tres alternativas. 135. O está formando 45 con el eje Y, ¿sí? O 45 con el eje X, pero medido desde el eje X negativo. ¿Sí? Ir a la segura es usar coseno y seno de 135. ¿Sí? Usar estos dos, uno debe estar bien ubicado y saber qué resultados te van a dar. ¿Sí? Ir a la segura sería 8.2 por coseno de 135. ¿Cuánto te da B en X? 8.2 por coseno de 135. ¿Cuánto te da? 5.79. ¿Y qué signo? Negativo porque está en el cuadrante 2 en X. Negativo. Y la calculadora te... A ver, calcula coseno de 135 y seguro te da negativo. 5.79. ¿Sí? Negativo, ¿sí? O negativo raíz de 2 sobre 2, también, ¿sí? Y eso multiplicado por 8.2 te tiene que dar menos 5 punto, ¿cuánto? 79, ¿sí? 5.8, vamos a redondear, metros. Y B en Y, ¿cuánto daría? Y si te digo que me da 5.8, ¿tú me crees? Lo mismo.
¿Por qué? Solo positivo. Solo que es positivo, 5.8 positivo. ¿Por qué da igual, jovencitos? Hay una razón fundamental por la cual da igual. ¿Se acuerdan del secundario cuando estudiaban algo de trigonometría y veían ángulos característicos? ¿Cuáles eran los ángulos característicos? 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Se acuerdan? Zambrano, ¿te acuerdas? No se acuerda. Y la cuestión, jovencitos, era el coseno de 0 da 1, ¿sí? Y el seno de 0 da 1, ¿sí? Y si tenemos 90, ¿sí? El coseno de 90 da 0 y el seno de 90 da 1. Se parecían, ¿sí? Si tomamos 30 y 60, el seno de 60 era igual al coseno de 60. Y el coseno de 30 era igual al seno de 60. O sea, tenían una relación. ¿Y qué pasaba con 45, que estaba en el medio? El seno y el coseno de 45 son iguales, tienen el mismo valor. Por eso, ¿sí? Si es que tú tomases el ángulo de 45 respecto de Y, tranquilamente dirías, mire, profe, BX va a ser igual al vector B, ¿sí? Por el coseno de 45. Y le voy a poner el signo menos ahí. Y BY va a ser el vector B por el seno de 45. Y de seguro, ya le puse los signos porque BY es positivo y BX es negativo, me va a dar exactamente igual que esto, ¿sí? Porque 45 es un ángulo simétrico, tiene seno y coseno igual. Entonces acá vas a poner menos 5.8 en X y más 5.8 en Y. Y vamos por C. ¿Qué tiene de distinto C de los otros en el dibujo? Jovencitos, ¿cómo es C? Describa C. ¿Se podría decir que está en los dos cuadrantes? No. No está, es más, te voy a decir, ¿sí? Te voy a decir que forma parte de la frontera de dos cuadrantes. Desplázalo despacito hacia el origen. ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué característica tiene C? C está acostado sobre el eje X. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia derecha o hacia izquierda? Derecha. Hacia derecha. Sí, hacia las X positivas. ¿Sí? ¿Tendrá parte en Y el vector C? Sí tiene. ¿Tiene parte en Y el vector C? Sí. ¿Sí? Mira, vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Mira
el vector C apunta hacia allá, ¿sí? Si te digo que con el eje X tiene 0 grados, ¿me crees? Con el eje X positivo tiene 0 grados. Con este eje, el vector C tiene 0 grados, ¿me crees? Se podría decir que sí porque es paralelo, ¿no? Es paralelo, es paralelo. Yo tranquilamente lo puedo mover desde acá hasta acá y tranquilamente queda acostado sobre el eje X positivo. Si es así, si está acostado sobre el eje X positivo, ¿tendrá componente en Y? ¿Qué dicen? Carolina, Señor, si está acostado sobre el eje X positivo, ¿tendrá componente en Y? Yo Fíjate. digo que no. No, no, fíjense lo que pasaba con el vector Se me A. vino a la mente lo de la pendiente. Una pendiente Claro. cuando es horizontal es 0. Es 0, muy bien. Fíjense con el vector A, estaba acostado sobre el eje Y. ¿Tenía componente X? No, ¿sí? Ahora, el vector C está acostado sobre el eje X. ¿Tiene componente Y? No. Entonces, fíjense, el vector C apunta hacia la derecha, quiere decir que es positivo. Por lo tanto, acá tendré que poner los 15 metros, ¿sí? Solo en el eje positivo. Y acá tendré que poner 0 en J. No tiene componente en Y. Si quieres, pon 15, a ver, usa la calculadora, 15 por coseno de 0. ¿Cuánto te da? A 15. 15 por coseno de 0. sí, Profe, señor, una da pregunta. 15. Da 15, muy bien. Ahora pon, 0. muy bien, 15 por seno de 0 da 0. Muy bien, lo has hecho bien. Por eso es que da 15 en X y 0 en Y. Bien, vamos a hacer la suma. Hagamos la suma. ¿Qué debo sumar? Los vectores en X, las componentes en X y las componentes en Y. Este es el Profe, ¿por qué la vector componente en X es 15? porque está acostado sobre el eje. ¿Sí? Por eso, para que se den cuenta, ¿sí? Mira, te lo voy a dibujar grueso, ¿sí? Voy a trasladar este vector al origen, acá. Ahí, ese vector. Este vale 15. ¿Qué ángulo forma con el eje X? 0. Entonces haz la receta, ¿sí? 15 por el coseno de 0. ¿Cuánto te da? ¿Hiciste el cálculo? Ya, profe, me da 15. Te da 15. Ahora haz para la O parte, sea, pero ¿por qué es 15? porque este vector, ¿sí? El enunciado del problema dice que este vector vale 15 metros de largo. Ah, ok. Sí, yo estoy perdido, disculpen. Me dio tos. Estoy nervioso. Bien. Jóvenes, vamos a encontrar la suma A más B más C. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar las partes en X. O sea, Da 9.2 en X y 2.3 en Y. muy bien, 9 puntos. A ver, voy a borrar. Me emocioné. Profe, tengo otra pregunta. Dime. Usted sabe que cuando el ejemplo que usted dijo, o sea, cuando la pendiente es 0 es porque está, no recuerdo cómo es la palabra, Acostado, está que horizontal. sí, está horizontal y cuando está vertical, ¿cómo sería? Infinita. 1 Sería sobre 0. infinito. Sí, Ah, 1 no se sobre puede 0. determinar. No, no se puede determinar. Ok, ok. La curva vertical es una curva fregada.
Tengo una curva fregada. ¿Te acuerdas de asíntota? Claro, profe, claro, Bueno, claro. tiene que ver con eso, con curvas tangentes, pero cuando veas en matemática vas a ver que la pendiente de dos rectas perpendiculares, ¿sí? Dos rectas perpendiculares, las pendientes están ligadas. Una es la inversa de la otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo una recta que está en el eje horizontal, la pendiente es 0. Ahora, una recta perpendicular es una pendiente, una recta que tiene 90 grados con esa recta, ¿sí? Y la única solución para esa pendiente es que es la inversa de 0, o sea, 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es indeterminado, infinito. Muy bien. ¿Quién me había dicho 9 punto algo? 9. 2 y 2.3. 9.2. Sí, señor. Y 2.3 en Y. Y 2.3. ¿Menos o más? Más, ¿no? Sí, señor, más. 2.3 en Y. Fíjense que he sumado columnas, ¿sí? He sumado columnas. He hecho una suma algebraica. Esa es la suma A más B más C. ¿Cuánto vale el tamaño de A más B más C? Ese sería con hipotenusa al cuadrado, ¿no? Todavía no. Profe, por qué da 2,3 si es 15,8 menos 3,5? 5.8 más 15, pues. Da 9.2. Ah, ok, 5,8, ok, ok. Muy bien. Está claro de dónde sale el 9.2 y el 2.3, ¿no? Hemos sumado columnas. Sí, profe. Bien, y entonces vamos a hacer el tamaño de ese vector. Y recuerden que ahí usábamos Pitágoras, ¿sí? Era 9.2 al cuadrado más 2.3 al cuadrado y eso raíz cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Y eso da 9.48. 9.48, ¿sí? 9.5, digamos, ¿sí? Voy a hacer redondeador esta vez. 9.5, ¿sí? Metros. ¿Y qué me faltó? Me faltó la inclinación, me faltó este ángulo que no lo he averiguado, el ángulo incógnita. ¿Qué va a ser? Sería tangente Está, inverso de 2.3 sobre 9.2. muy bien. ¿Se acuerdan que resolvimos, en el video anterior resolvimos ahí vamos a hacer una fe de ratas, ¿sí? Uno de sus compañeros se dio cuenta que cometí un error. Yo cometí un error cuando calculamos el ángulo, ¿sí? Oficialmente es parte en Y sobre parte en X, ¿sí? Y en el video nosotros pusimos al revés, se me chispoteó y puse parte en X sobre parte en Y, pero milagrosamente llegamos al resultado correcto. No me gustaría, por favor, corríjanme si estoy metiendo la pata, porque me emociono y empiezo y arranco y no vamos a tener un resultado. Después va a decir, profe, usted me está diciendo esto y te va a decir, sí, tiene razón y después voy a ver que estoy equivocado, ¿sí? Tangente a la menos 1 de que me había dicho el compañero S. 2.3 sobre 9.2. Muy bien, 2.3 sobre 9.2. Y eso da un angulito de 14.03. 14.03 grados. 14 grados, ¿sí? Fíjate, de nuevo, suma de vectores. Fíjate, tenemos que ser ordenados en cómo hacemos nuestra suma de vectores, ¿sí? Nos dieron, ¿sí?, coordenadas polares.
la pasamos a coordenadas cartesianas y luego volvimos a coordenadas polares para expresar el resultado. ¿Sí? Mi vector, dime, se cayó el micrófono. Tiene 9.5 de largo, ¿sí? 9.5 de largo y un ángulo de Buenas tardes, 14.3. disculpe que lo interrumpa. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que no había podido entrar a la clase porque no tenía internet y hasta ahora fue que me vino. Ah, bueno, ok. Ok, eso es grave. Ahí, me dio tos, me está dando tos. Pero no es COVID, jóvenes, es alergia. Si no, ya estaría asustado. Ok, fíjense, jóvenes, que no está bien dibujado esto. Este vector de 15, si este es 8, de 15 debería irse para allá, ¿sí? De manera que el ángulo debería ser más agudo, ¿ok? Y este debería ser más grande que este, solo que este es un dibujo aproximado, ¿ok? ¿Está claro, jovencitos? Señor. Bien, ok. Si eso está claro, volvamos a la presentación. ¿Sí? Volvamos a la presentación y observemos, ¿sí? Que así como hacemos este tipo de problemas, ¿sí? Puede surgir un conjunto de operaciones entre vectores que se alejan a nuestra formación matemática, ¿sí? Porque nosotros ahora estamos viendo cálculo, ¿sí? Estamos aprendiendo a derivar. Pero si yo les digo, hay que hacer cálculo matricial, ustedes me dicen, profe, pero ¿dónde aprendí yo eso? Si yo simplemente estoy aprendiendo a derivar. Es decir, ten paciencia. Las siguientes diapositivas solo te voy a dar la idea de cómo se hace. No es obligación aprender de memoria eso, simplemente saber que sí se puede operar con vectores de esa manera. ¿Ok? El primer cálculo entre vectores se llama producto escalar entre dos vectores. Fíjense la nomenclatura. Fíjense la nomenclatura. ¿Sí? Dice que el producto vectorial entre el producto escalar, perdón, entre dos vectores A y B y están en negrita para decir que son vectores, ¿sí? Debería hacer esto. Debería ponerles, debería ponerles una flechita ahí. ¿Ok? ¿Sí? Dice que ese producto lo voy a obtener haciendo A, el tamaño de A por el tamaño de B, multiplicado por el coseno de lo que hay entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Cómo entiendo esto? Simplemente cuando aparece un coseno, digo, hey, a este coseno yo ya lo vi antes y yo sé que es la proyección, tiene que ver con la proyección sobre uno de los ejes. ¿Sí? Si este ángulo está con el eje X, evidentemente tengo que hacer la proyección sobre el eje X. Fíjate cómo entenderíamos esto. Si yo voy a hacer este producto, es lo mismo que proyectar el vector A sobre la dirección de B. Y A por B, coseno del ángulo, me da la proyección de este vector A sobre la dirección de B. Sería este segmento, ¿sí? Este segmento sería el producto vectorial de A por B. O se entendería que es la proyección del vector B sobre el vector A, este segmento. Pero de todas maneras, jóvenes, de todas maneras, el producto escalar de dos vectores me va a dar un escalar y se calcula de esa manera. A por B, coseno del ángulo. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que A por B tiene un mecanismo para trabajarlo. ¿Sí?
Una cosa importante del vector escalar es que A por B es lo mismo que B por A, porque la proyección de A sobre B es lo mismo que la proyección de B sobre A. Es asociativo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer, si tengo una suma de vectores, puedo hacer A por B y sumarle a eso A por C. O sea, en este caso estoy haciendo la distributiva del producto vectorial. ¿Se acuerdan de la distributiva de 2, ¿sí?, por 3 más 5? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso, de la distributiva? ¿Qué tenemos que hacer? 2 por 3, 6, más 2 por 5, ¿sí? 6 más 10, 16. O, si tú resolvías el paréntesis, era 3 más 5, 8, 2 por 8, 16, daba lo mismo. Ok, lo que está diciendo es que el producto punto o el producto escalar es distributivo respecto de la suma. Fíjate, cuando multiplico dos vectores de tamaño 1, el resultado debe darme 1. Ahora, fíjate si multiplico dos vectores que son perpendiculares, como estos. Como son perpendiculares, es tener un vector en el eje X y lo multiplico con un vector que está en el eje Y. Evidentemente, ninguno se podrá proyectar en el otro eje. Por lo tanto, la proyección vale 0. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo es el mecanismo. Si tengo el vector A con sus tres componentes escrito de esta manera y tengo el vector B con sus tres componentes de esta manera, operacionar, ¿sí?, hacer la operación A por B, aparte de AB coseno del ángulo, es multiplicar los componentes en X, sumarle a la multiplicación de los componentes de Y y sumarle a la multiplicación de los componentes en Z. ¿Sí? Si yo quiero hacer esta operación, si vamos al tablerito y usamos el ejemplo, ¿sí?, el ejemplo, a ver, que teníamos, ¿sí? ¿Sí? El ejemplo que teníamos, si nos vamos un poco a la izquierda, porque ya tenemos descompuesto esto, vamos a borrar un poquito nuestro tablero. Voy a borrar un poquito el tablero. Listo. Si le diría, hey, hagan A, ¿sí?, producto punto B, ¿qué tendría que hacer? Simplemente tendría que hacer 0 por menos 5.8, ¿sí?, más, ¿sí?, menos 3.5, ¿sí?, por 5.8. ¿Y cuánto da eso, jovencitos? Menos 20.3. Menos 20.3, porque tú sabes que esto es 0 y acá tengo que restarle menos 20.3. Así ¿Sí? es. Así es. Entonces el resultado del producto punto A por B da menos 20.3. ¿Qué quiere decir? Que A proyectado sobre B da 20.3.
Muy bien. ¿Ok? Muy bien. No es muy, sí, no es mucho, eh, no es muy diciente esto, ¿sí? Eh, pero bueno, el ejemplo aplicado al cálculo está bien. ¿Ok? Si ambos son perpendiculares, entre los dos hay un ángulo de 90, el coseno de 90 vale 0. Eso es lo que quería decir cuando multiplicaba vectores perpendiculares. Y fíjense que aparece otro, ¿sí?, llamado producto vectorial. Y solo vamos a ver el significado geométrico del producto vectorial. Si yo hago el producto vectorial de vector A con el vector B, ¿sí?, el producto vectorial me va a dar un vector C. Pero la característica de estos geométrica es la siguiente. A y B, ¿sí?, forman un ángulo distinto de 0 y están sobre un plano, ¿sí? Por ejemplo, sobre la mesa. Los dos vectores descansan sobre la mesa y forman un ángulo tanto, ¿sí? El vector C es un vector perpendicular al plano donde están esos dos vectores, ¿sí? Y tiene una determinada regla. Si multiplico A por B, el vector va hacia arriba. Si multiplico B por A, el vector va hacia abajo. Es como si yo tuviese en cuenta la rotación, ¿sí? La rotación, si rota desde A hacia B, el vector va hacia arriba. Pero si rota desde B hacia A, va hacia abajo. Esto muchas veces es utilizado, sobre todo en física eléctrica, como para trabajar con un campo magnético. Para saber hacia dónde va el campo magnético es una regla que se llama regla de la mano derecha, que tiene que ver con este tipo de operaciones. Entonces, cuando calculo el vector C, el tamaño del vector C, simplemente hago esta operación, ¿sí?, que va a ser A por B por el seno del ángulo que forman los dos vectores, y que ese número es equivalente al área del paralelogramo formado por A y B, ¿sí? Fíjense algunas propiedades, no voy a entrar en detalle porque si no sería poner más confusión. Un ejemplito de cómo se calcula A por B, la operación, y eso tiene que ver con el cálculo matricial, que no les quite el sueño, ¿sí? Un ejemplo de cómo se resuelve una matriz y terminamos vectores. Lo que me interesa, Profe, una pregunta dime. respecto a las matrices. Dijimos que en el cálculo vectorial que A por B es lo mismo que B por A. Pero si vamos a multiplicar matrices, eso no es igual, ¿cierto? No, es No es que lo acá mismo. no vamos a hacer multiplicación de matrices, simplemente vamos a resolver el determinante de una matriz. Y eso todavía ustedes no lo saben oficialmente. ¿Para qué me voy a poner a trabajar con una cosa que ustedes no saben? Lo que sí les puedo decir es que una cosa es A por B y otra cosa es B por A, porque en este caso no es tan conmutativo como lo es el producto punto. Así que no nos vamos a matar tratando de memorizar eso, por favor. No se den mala vida, ¿ok? A mí lo importante de este capítulo es que sepan resolver un conjunto de vectores y encontrar una resultante de forma rápida, ordenada, ¿ok? Que sepan interpretar un problema de vectores y que sepan resolver y dar la respuesta adecuada, ¿ok? Bien. Entonces, nos queda una horita, vamos a introducirnos al siguiente tema. A ver, vamos a hacer una pequeña listica, ¿sí? ¿Quiénes están? ¿Quiénes vinieron hoy?
Vargas está, Mejía, Zambrano, ¡Ey! Está Sequiaro. ¿No era que no Sí, iba a profe. venir? No, profe, Sequiaro. estoy. Yo Está fui el que bien. le hice la pregunta. Ajá. Contreras, Corso, de Alba, Morón, llegó Morón. Dagoberto no pudo entrar, profe. Bueno, tiene problemas con... Está Manzaneda, García, bienvenido García. ¿Dónde andaba García? Primera clase, García. Así es, profe, tenía problemas con el internet, llegué un poco tarde a la clase. No importa, García, la intención es lo que vale. Entonces, vamos a ver quiénes están. Angarita está, no llegó. No importa. No importa. Brito, sí está Brito, ¿no? Lo vi. Ahí está, Isaac. Sequiaro, sí, presente siempre. Hasta el momento Sequiaro se está ganando una paleta grande por no pelar ninguna. Contreras. Dígame. Contreras, ahí está Dubán. Muy bien. Corso, sí lo vi. Corso, saluda. Corso. Acá estoy, profesor. Bien, muy bien. Está de Alba. De Alba, primera clase también, ¿no? Sí, señor. Bien, bienvenido de Alba. Ponte al día. En Exia vas a encontrar toda la información. ¿Sí? Gracias. María Sí. Fernanda no vino hoy, ¿no? María Fernanda. Tenía problemas, María. María Escorcia. ¿Sí está María Escorcia? No. No está María Escorcia. Bien. García, Guzmán. No. Guzmán no. Laguna, Dylan. Era el que tenía problemas con la internet. Manzanera, sí está. Manzanera, saluda. Presente, profesor. Bien, Manzanera. Mejía Carolina, sí, la promotora de la reunión. Aquí estoy. Morón está, ¿sí? Pájaro es el que tenía problemas con el internet. No, bien. Quintero, ahí está, Juan. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Ramírez, lo vi a Ramírez. Ramírez, ¿qué le pasará a Ramírez, señor? Rodríguez, Moisés. Rodríguez Moisés no está. Rodríguez Moisés no está. Tejada. Tampoco. Vargas, sí está Vargas. ¿Sí? Presente, profe. Vergara. No está Vergara. Y Zambrano. Zambrano llegó de primerito. Profe. Sí. Profe, Moisés no está. Él fue el que me envió el link para entrar. Moisés. Debe tener problemas con el internet. Con internet. Sí. Él fue el que me envió el link. Sí, de todas maneras, mira, como es un día normal, yo solo quiero saber quiénes estuvieron. Yo el viernes ni pude tomar lista porque no me pude conectar, pero bueno, esto para tener una estadística, quiénes llegaron, quiénes no. Pero los otros días sí, cuando tome asistencia, sí, ahí religiosamente te tengo que poner la falla si es que tuvieses. ¿Sí? ¿Listo, profe? Sí, muy bien. Profe, ¿y qué era lo que tenía su computador? No, al parecer, Sequiaro, ¿me está hablando o...? Sí, profe, fui yo. Bueno, Sequiaro, mira, al parecer estaban actualizando el software, porque a las 2 o 3 horas eso se conectó sin problema. Y ningún computador en mi casa se podía conectar, excepto cuando trabajaba con el celular, ¿sí? Así que supongo que es el software de la UAC se estaba actualizando porque ningún computador se podía conectar al server. Y recuerden que yo estoy funcionando bajo el server de la OAC. Ustedes no sé si están trabajando con otro server.
No, profe. Bueno, Yo creo sí, que no, porque también se nos hubiera caído. se le hubiera caído, ¿sí? Así que yo estoy ligado al server. Toda esta clase se está grabando en el server de la OAC. Así que, bueno, ¿qué se va a hacer? Bien, entonces vamos a cerrar este. Vamos a cerrar este. Y vamos a abrir el otro, que tiene que ver con movimientos. Ya empezamos con movimientos. Seguramente a algunos les va a resultar simpático porque es un tema que en el secundario lo dan hasta el cansancio, ¿sí? Y seguramente algunos se aprendieron de memoria las fórmulas, ¿sí? Yo voy a intentar que razonemos y no nos concentremos tanto en la memoria porque es cuestión de razón más que de memoria. ¿Ok? Voy a compartir mi diapositiva. El asunto es que vamos a trabajar movimiento en una dimensión, como para no complicarlo, aprendamos los rudimentos, pero cuando mi movimiento sea en X o en Y, no en X y Y juntos, sino en un solo eje. ¿Ok? En eso vamos a estar claros y decir el movimiento es en una sola dimensión, en un solo eje. Vamos a trabajar cinco secciones donde vamos a empezar en las tres primeras vamos a trabajar los contenidos, los conceptos básicos del movimiento en una dimensión, ¿sí? Y después vamos, en los dos últimos, a ver aplicaciones del movimiento. Fíjense esa fotografía realizada con un tiempo de apertura igual a 10 segundos. ¿Sí? En 10 segundos, fíjese cómo va cambiando la trayectoria de los distintos medios. Y además, el que está tomando la foto se está moviendo. ¿Sí? Y entonces, primer contenido, ¿sí? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es reposo? Yo estoy en mi silla, ¿sí? Estoy en mi silla y efectivamente yo estoy en reposo respecto de mi silla, ¿sí? Mi hijo está a 5 metros, me está haciendo morisqueta y se está moviendo respecto de mi silla. Yo diría, mi hijo está en movimiento, ¿sí? De igual manera, fíjense en esos tres ejemplos, el personaje que se encuentra en la plataforma del tren, cuando el tren se empieza a mover, dirá, el tren se está moviendo. Pero ¿qué dirá el personaje que está montado encima del tren? También está en movimiento. No, pero ¿qué dirá el personaje que está sentado? Que la Tierra se está moviendo. Sí, dirá que el que se está moviendo... Que el personaje está en reposo. Claro, el personaje que está en el tren dirá, el personaje que está en la plataforma se está yendo para atrás y yo estoy quieto respecto del tren, ¿sí? Entonces, fíjate en esos tres ejemplos, ¿sí? Una rueda de la fortuna, ¿sí? El personaje que está afuera observa que la rueda, el tipo que está montado en el carrito gira alrededor, ¿sí? Un movimiento circular. El que está sentado en la plataforma ve que el tipo que está dentro del tren se mueve en la dirección de las rieles del tren y generalmente son lineales, las rieles se mueven en línea recta, un movimiento, ¿sí? En una sola dimensión. O un movimiento, ¿sí? De un péndulo, ¿sí? Que oscila, ¿sí? Y hace un movimiento que se encuentra dentro de una trayectoria que es fija. Lo mismo que el movimiento circular, una trayectoria fija. La trayectoria del tren será lineal. Entonces, para definir movimiento o reposo, debemos tener en cuenta una cosa en particular, y es un sistema de referencia. Y un sistema de referencia generalmente es algo que nosotros consideremos quieto y que no es posible que se mueva. Por ejemplo,
¿Qué tomarías dentro de tu habitación en este momento como sistema de referencia? Dímelo. Sequiaro, empecemos por ti. ¿Qué hay dentro de tu habitación y que dirías, esto no se va a mover, lo voy a tomar como una referencia? Profe, yo qué sé, la cama La cama o no el se va a closet. mover, el closet no se va a mover. Perfecto, Sequiaro. Y de ahí vamos a decir, el resto se mueve respecto del closet, el resto se mueve respecto de la cama. ¿Dónde estás? Zambrano, dime algo, aparte de cama y closet, ¿qué es en tu casa algo que no se va a mover y que puedes tomar como referencia? Profesor, en la cocina, la nevera. La nevera no se va a mover y todo vamos a medir. El movimiento de la mosca lo puedes hacer en referencia a la nevera. Perfecto, Zambrano. Entonces, un sistema de referencia será, desde el punto de vista de nosotros, de la física, un punto el cual no se va a mover y respecto del cual se está moviendo todo, ¿sí? Y en función de ese punto de referencia vamos a describir el movimiento de un cuerpo, ¿sí? ¿Qué será movimiento? El movimiento es el cambio de posición respecto a ese sistema de referencia. Por ejemplo, si la manzana dentro de la nevera de Zambrano no se la toca, quiere decir que esa manzana está en reposo respecto de la nevera. Pero la mosca en la cocina de Zambrano sí se está moviendo. Entonces, esa mosca está cambiando su posición respecto a la nevera, por eso decimos que está en movimiento. O sea, esos dos conceptos, el concepto de movimiento, el concepto de sistema de referencia, son importantes cuando uno le va a dar sentido matemático. ¿Ok? Por ejemplo, en el tren, ¿sí? El movimiento es un concepto relativo, ¿sí? Y va a depender del sistema de referencia. Fíjense los dos individuos, el individuo A y el individuo B. El individuo A, el péndulo que cuelga en la máquina del tren, ¿cómo está respecto a él, al individuo A? ¿Se va a mover o no se va a mover? No se mueve el péndulo. Sí, bueno, el man que va en el tren, para él no se está Ah, moviendo, pero muy para bien. el otro, o sea, se está Bien, moviendo todo. lo dijiste muy bien, Sequiaro. Perfecto. Entonces, eso significa relatividad, ¿sí? El individuo A, como se está moviendo el objeto con el tren mismo, va a decir el objeto se está moviendo, pero el individuo B que está pegado al objeto y se está moviendo junto con él en el tren, ¿sí? Va a decir el objeto está quieto. Entonces, para los dos, ¿sí? Hay relatividad en cuanto a la descripción del movimiento. Para el uno está en reposo, para el otro sí está en movimiento. ¿Ok? Cuando el sistema de referencia, ¿sí? Que es arbitrario, ¿sí? Y es escogido por muchos que describen el movimiento, en alguna manera, algunos sistemas de referencia son invariables. Imagínate el Sol, ¿sí? Si tomas como sistema de referencia al Sol, vas a decir que todos los planetas y cuerpos que están en el sistema solar se mueven respecto del Sol y el Sol está quieto porque el Sol es una estrella inmensa comparada con los planetas. Ahora, si tú tomas a la Tierra como sistema de referencia, vas a ver una cosa distinta. Por eso decimos que el movimiento es relativo y depende de quién lo describe respecto a qué sistema de referencia vamos a describirlo. Tú que estás ligado a la Tierra, ¿qué vas a ver? Que el resto se mueve respecto de la Tierra. El Sol gira alrededor de la Tierra, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Ahí se callaron. ¿Sí?
Cuando tú ves en el cielo, el sol sale en el este y se oculta en el oeste y está girando alrededor de la Tierra. Los planetas de noche, ¿sí? Ves como puntos brillantes que salen en el este y se ocultan en el oeste, ¿sí? O si tomas un globo, el globo está quieto, pero si analiza las partículas de gas dentro del globo, esas partículas se están moviendo respecto del globo, ¿sí? Entonces es más absoluto el globo con sus partículas que el sistema solar, ¿ok? Porque al final nosotros, cuando tenemos el globo, decimos que están contenidos dentro del globo y que eso se mueve, ¿ok? Lo grave sería de mover el globo. Ahí sí se nos complica. Pero bueno, o sea, ¿a qué va esto? El objeto que se mueve, ¿sí? El objeto que se mueve vamos a decir que es partícula, ¿sí? Y la partícula va a describir un movimiento respecto de un sistema de referencia, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a usar como sistema de referencia desde el punto de vista matemático? Si la partícula se está moviendo, vamos a identificar a esa partícula, ¿sí? Con un vector posición, ¿sí? Un vector posición. Y tú sabes bien que ese vector posición une el origen del sistema de referencia con el punto donde se ubica la partícula, ¿sí? Bien, esa partícula puede ser descrita por sus componentes en el plano cartesiano, ya sea x, y en el plano o en el espacio por sus componentes x, y y z. ¿Y qué relación tendrán estas componentes con el vector posición? A ver, ¿quién me puede decir? Acabamos de salir de vectores. ¿Qué relación tendrán? Escucho opiniones. O sea, ¿qué relación hay? O sea, no entendí la pregunta, profe. ¿Qué relación hay entre las componentes del punto P donde se encuentra la partícula y el vector posición respecto de un sistema de referencia? Que ambos salen del origen, ¿no? Que ambos se miden desde el origen. Y fíjate que R, ¿sí? R, como es un vector, tiene componentes que, tiene componentes, ¿sí? X en Y, ¿sí? Más Y en J, más Z en K. Dicho de otra manera, ¿sí? X, Y y Z son las componentes en cada uno de los ejes del vector posición R. Esa es la relación. Porque si mal no recuerdo, yo les dije que a un vector lo podemos describir como un punto, ¿sí? Como un punto con sus tres componentes, ¿sí? O como un vector que va desde el origen hasta el punto, donde esos tres números son las componentes del vector en cada uno de los ejes, ¿sí? Así que si describimos, ¿sí? Al punto con sus tres coordenadas, es lo mismo que describir al vector con sus tres componentes, ya que las coordenadas coinciden con las componentes del vector en cada uno de los ejes. ¿Está claro esa relación? Por eso es importante, ¿sí? Es importante decir cuál es mi sistema de referencia y cómo voy a medir, ¿sí? La posición respecto de ese sistema de referencia. Fíjate, en este caso, mi árbol es mi sistema de referencia. Tengo un eje hacia arriba y un eje hacia el costado. Y mi vector posición, ¿sí? Mi vector posición del carro respecto del árbol es nada más medir la distancia desde el árbol en línea recta hasta el carro. Este vector tendrá una componente en X y tendrá una componente en Y. Si el carro está sobre el piso, evidentemente la única componente será en X y en Y valdrá 0. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces ya vamos metiendo la matemática. La posición se mide con un vector.
Y ese vector puede ser representado por sus tres componentes que coinciden con las coordenadas del punto P que describe la partícula. La partícula va a ir ocupando durante el movimiento distintos puntos P, se va a ir moviendo, ¿sí? Y cada vez voy a tener tres coordenadas distintas, tres componentes de un vector posición que me defina, ¿sí?, cómo es la posición de la partícula en cada tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, profe. Bien. Entonces, matemáticamente, dar un punto con sus coordenadas es lo mismo que dar al vector con sus componentes. ¿Ok? Entonces, vamos a otro concepto, trayectoria y desplazamiento. Fíjense la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Trayectoria es el camino que yo he recorrido. Por ejemplo, si quiero ir desde mi casa, que se encuentra en la 70 con la 80, carrera 70 con calle 80, y quiero ir a una ferretería que se encuentra en la 84 con 62, ¿sí? ¿Cuántas trayectorias posibles tengo? Profe, repita la pregunta, por favor. ¿Sí? Una sola trayectoria, profe. ¿Será? ¿Sequiaro? Fíjate, yo vivo en la 80 con 70, calle 80 con carrera 70, y quiero ir a una ferretería que se encuentra en la calle 84 con la 62. ¿Cuántas posibles trayectorias habrá? Puedo ir por la 70 No. Un solo desplazamiento y varias trayectorias. varias trayectorias. Mira, una No, de al esas revés. sí, una de esas trayectorias puede ir por la carrera 70 hasta encontrar la calle 84 y luego agarrar la calle 84 hasta la carrera 62. Una posible trayectoria. O puedo ir por la 80 derecho, ¿sí?, suponiendo que pueda atravesar las paredes y buscar la 62 y luego ir hacia la izquierda, hacia la derecha y buscar la 84, otra trayectoria. O puedo ir haciendo carreras, calles, y tengo varias trayectorias posibles para llegar al punto. Pero como decía Sequiaro, el desplazamiento es uno solo. Es la línea recta que une la calle 80 con 70 y el extremo de ese vector está en la 84 con la 62. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que la trayectoria es una línea continua, ¿sí? Y que sigue, ¿sí?, está armado por los distintos puntos por los cuales la partícula se ha movido a medida que pasó el tiempo, ¿sí? La longitud de esa trayectoria se va a denominar distancia recorrida, ¿ok? Y eso es un escalar. En cambio, el desplazamiento es un vector, ¿sí?, que nace en el origen de donde empezó a moverse y que termina, el extremo, en el punto donde terminó de moverse. O sea, es un vector, ¿sí?, y le voy a llamar vector desplazamiento, ¿sí? Y depende solo del punto inicial y del punto final del movimiento. Entonces, trayectoria y desplazamiento están relacionados, pero tienen distintas formas de interpretación. ¿Ok? Entonces, fíjense ejemplos de trayectoria y desplazamiento. Sobre todo los que van haciendo esquí, deslizándose en esquíes. Fíjense que la trayectoria es la estela de nieve que van dejando, mientras que el desplazamiento une el punto inicial y el punto final. ¿Sí? Fíjense a la izquierda, ¿sí?, la distancia recorrida y el desplazamiento. ¿Cómo observamos eso? ¿Sí? ¿Cómo observamos eso cuando tenemos un sistema de referencia? ¿Sí? Un sistema XY. Fíjense que la trayectoria es una curva, ¿sí?, formada por los puntos que ha tomado la partícula durante su movimiento. Un punto particular, el punto P.
de coordenadas X, Y. O puedo identificar ese punto P con un vector posición R, cuyas componentes son X y Y. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una determinada trayectoria, ¿sí? Tengo una determinada trayectoria, digo, voy a calcular el desplazamiento entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el vector posición correspondiente al punto A y voy a tomar el vector posición correspondiente al punto B. Y voy a decir que el desplazamiento entre A y B es la diferencia de esos dos vectores. ¿Sí? O sea, la posición final menos la posición inicial. ¿Ok? Si vamos a nuestro ejemplito acá con el sistema de referencia, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a hacer en rojo, ¿sí? Por ejemplo, este puntico va a ser el punto A, el punto inicial, ¿sí? Punto A. Va a tener un vector posición RA, ¿sí? Y este puntico, ¿sí? Este puntico va a ser el punto B. Y va a tener el vector posición RB. ¿Ok? El punto RB. Y te pregunto, ¿cuál es el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B? Y me dice, profe, es la distancia en línea recta que une el punto A con el punto B. Esta, profe. Esta. Y le digo, calcúlalo muy bien. Este vector desplazamiento que va desde A hasta B, ¿sí? Lo voy a calcular haciendo el desplazamiento que va desde A hasta B, simplemente haciendo RB menos RA. Y tú me dices, profe, no entiendo de dónde sale RB. ¿Por qué usted hace RB menos RA? ¿Por qué hace eso, profe? Fíjate en esta construcción. ¿Qué tal si yo te digo suma A más el desplazamiento que va, el vector desplazamiento que va desde A hasta B? Ahí los tienes dibujados. ¿Sí? Los tienes dibujados. ¿Qué te daría la suma del vector A con el vector desplazamiento que va de A más B? Te tendría que dar, por el paralelogramo, el vector RB. ¿Sí? Haciendo paralelogramo. Entonces, ¿qué tal si... Ay, perdón. No era A, era RA. Voy a borrarlo. Borrador. Y es RA. ¿Ves? La emoción me está embargando. RA. Es RA. Ahora sí. ¿Sí? El vector RA más el desplazamiento me da el vector RB. ¿Qué tal si a este vector lo paso al otro lado? Me va a quedar RB menos RA. Y es lo que he obtenido acá. Matemáticamente, esa diferencia de vectores se lo expresa como un delta de R. Un delta de R, simplemente, cuando veas delta de R, es final menos inicial. Eso es lo que hicimos acá, ¿sí? Delta de R, que va de AB, va a ser RB
menos RA. Y eso es un vector, porque es una resta de vectores. Y nosotros sabemos hacer recta de vectores, ¿sí? ¿Ok? Eso a mí me queda claro, que la resta de vectores para ustedes está clarísima. Entonces, de acuerdo a la trayectoria que yo trabaje, ¿sí? Si la trayectoria es curvilínea, voy a tener un movimiento curvilíneo, ¿sí? Si la trayectoria es rectilínea, voy a tener un movimiento rectilíneo. Entonces, nosotros vamos a trabajar exclusivamente en este capítulo con movimientos rectilíneos, dejando el movimiento curvilíneo, que es en 2 dimensiones, para después. ¿Ok? ¿En eso estamos bien? Jovencitos, ¿preguntas? No, profe, puede seguir. Entonces, si vamos a trabajar con movimientos rectilíneos, ¿sí? Fíjense algunas características de lo que es desplazamiento y lo que es trayectoria de lo que ya hemos hablado. O sea, todo lo que hemos hablado está enumerado en esta tabla. ¿Cómo se caracteriza una trayectoria? ¿Cómo se caracteriza un desplazamiento? Lo más importante, un desplazamiento es un vector y una trayectoria es un escalar, a pesar de que ambos se midan en metros, ¿sí? Ambos se miden en metros. Entonces, échenle un vistazo a esas características, ¿sí? Cuando coincide el vector de desplazamiento con la trayectoria, cuando el desplazamiento es en línea recta y que no hay idas y vueltas, sino empezó en un punto, siguió por una recta y terminó en un punto. Ahí sí coinciden trayectoria con desplazamiento. Es más, la trayectoria es el módulo de desplazamiento. Eso tiende a producir definiciones erróneas cuando tenemos movimiento rectilíneo, y después cuando veamos rapidez y velocidad va a decir, no, profe, pero eso se llama rapidez. No, eso se llama velocidad, y va a empezar a haber discusión. Pero como estamos trabajando con movimiento en una sola dimensión, movimiento rectilíneo, puede que haya esa ambigüedad. Vamos a tratar de resolver esa ambigüedad, ¿ok? Entonces, primera cuestión, ¿sí? Primera cuestión. Definición de velocidad promedio y definición de rapidez media. Fíjense, velocidad promedio lo vamos a definir como el desplazamiento dividido el tiempo en que tocó hacer ese desplazamiento. Fíjense, la velocidad promedio es un vector, jovencitos, ¿sí? Porque es tomar el vector desplazamiento y dividirlo entre un escalar denominado tiempo, cambio en el tiempo, diferencia de tiempo. Este vector dividido este escalar me tiene que dar otro vector. En cambio, cuando medimos rapidez media, ¿sí? Tomamos la longitud de la trayectoria y la dividimos entre el tiempo, ¿sí? Y eso me da un escalar, ¿sí? Cuyo valor también se mide en metros sobre centímetros, como se mide la velocidad promedio. Pero recuerden, en la construcción, la velocidad promedio se toma exclusivamente el desplazamiento, y en cambio la rapidez se toma la trayectoria, la longitud de la trayectoria. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? En un movimiento rectilíneo, ahí viene la ambigüedad, ¿sí? Fíjate que si comienza desde un punto, ¿sí? ¿Sí? Y tengo desde ese punto, tengo definido mi vector posición, ¿sí? Fíjense que es fácil equivocarse. Entonces, cuando tenga, ¿sí? Cuando tenga un movimiento en una dimensión, la posición se va a medir siempre desde el cero u origen, ¿sí? De manera de que si tomo un punto acá, ¿sí? Y el desplazamiento se ha realizado hacia la derecha, ¿sí? Voy a tomar a mi vector con dirección positiva. En cambio, si se ha desplazado
Sí. ¿Sí? Si se ha desplazado hacia la izquierda, mi dirección es negativa. La ambigüedad surge, ¿sí? Cuando yo hago esto, mira, he empezado acá, me fui hasta 3, ¿sí? Volví, ¿sí? Fui hasta -3 y luego me quedé en -1. Me quedé en -1. Y yo les pregunto, jovencitos, ¿cuál será el desplazamiento y cuál será la trayectoria? Jovencitos, ¿cuál será el desplazamiento? ¿Cuál será la trayectoria? Carolina, Señor, ¿cuál será el en ese último ejemplo, cuál será el desplazamiento y cuál será la trayectoria? Zambrano, Sequiaro, Brito, García. García está un poco gringo porque evidentemente la primera clase, pero por ejemplo a Sequiaro le puedo preguntar tranquilamente que estuvo hasta la primera clase. Sequiaro, ¿cuál será el desplazamiento y cuál será la trayectoria en el último ejemplo? En los primeros, trayectoria de desplazamiento, acá, trayectoria de desplazamiento coinciden, ¿sí? Acá es 3 y tiene dirección positiva, y acá es 2, pero tiene dirección negativa. Coinciden trayectoria y desplazamiento. Pero acá, ¿qué pasó? Fíjate. Profe, se desplazó desde 1 a -1. Muy bien, Sequiaro. Vas bien. Vargas. Dice Vargas, dice, hey, comenzó en 1 y termino en -1. Entonces, mi desplazamiento va a ser este vector que tiene dirección negativa y tiene tamaño 2. Perfecto, este es el desplazamiento. Bien, Vargas. Excelente. ¿Y cuál será la trayectoria? ¿Cuánto vale la trayectoria? ¿Cuál es la longitud de la trayectoria? Vas bien, Vargas, vas bien. Vamos, Vargas, vamos, tú puedes. Busca en tu interior. Profe, pero la trayectoria sería negativa, ¿no? La trayectoria, no, como es un escalar, ¿sí? No tienes, en este caso no tiene signo. ¿Sabes por qué? Porque recorrí 2 unidades en dirección positiva y a eso tengo que sumarle 2, 4, 6 unidades que recorrí en dirección negativa, ¿sí? Y eso tengo que sumarle 2 unidades más, o sea, 10 unidades, o sea, la longitud de mi trayectoria es 10, ¿sí? Pero mi desplazamiento es 2 con dirección negativa. ¿Por qué? Porque empecé en 1 y terminé en -1. Esa es la diferencia entre desplazamiento y trayectoria. Y entonces acá, ¿sí? Puede ser ambiguo decir, hey, ¿cuál es la velocidad promedio y cuál es la rapidez promedio? Si tomo acá en el primer ejemplo, mi velocidad promedio va a ser 3 dividido el tiempo que me tomo de ir de 0 a 3. Y va a ser un vector que apunte, ¿sí? Mi velocidad promedio seguramente será un vector que apunte hacia allá. Mi rapidez, ¿sí? Tendrá el mismo valor, pero va a ser un escalar, va a ser 3 dividido el tiempo. Pero en el último ejemplo, fíjate, ¿sí? La rapidez es mayor que la velocidad promedio. ¿Por qué? Porque tengo una mayor longitud de mi trayectoria. ¿Se entiende eso?
Muy bien. ¿Ok? Entonces, la posición se mide con un sistema de coordenadas que se elige, ¿sí? El signo del desplazamiento corresponde a la dirección del movimiento. Por eso es importante saber dónde se comienza y dónde se termina, ¿sí? El vector desplazamiento es un vector que tiene por origen el punto donde se inició y tiene por extremo el punto donde se terminó. Fíjate en esos 4 movimientos con 4 trayectorias diferentes. ¿Cuál es el desplazamiento de cada uno de los movimientos? ¿Cuánto vale el desplazamiento del movimiento 1? ¿Y qué signo tiene? ¿De dónde a dónde? ¿Dónde comienza y dónde termina? Profe, comienza desde el 1 y llega hasta el 3 y se vuelve al 2. Se vuelve al 2. Entonces la trayectoria valdrá 3 unidades, pero el desplazamiento, fíjate, el desplazamiento será una flechita, así, tendrá 1 unidad. ¿Sí? Exacto. Vamos Sí. con el movimiento 2. ¿Qué pasará con el movimiento? Hasta el momento está activo el Vargas, el resto ya se desmayó, puede ser por hambre. Ya almorzaron todos, ¿no? ¿O todavía no? Nada, profe, yo no. Miércoles, está igual que yo. Allá ya me están esperando con las sartenes que tengo que ir a hacer magia en la cocina. Bien, entonces los que ya almorzaron tienen fuerza, no se pueden desmayar, excepto Vargas que no comió. ¿Sí? Pero Vargas le está poniendo empeño. Profe, en el 2 se queda igual porque llega otra vez al 2. Claro, pero fíjate el movimiento que hizo, distinto al 1. Vuelve para atrás una unidad y luego 2 unidades y fíjate que el desplazamiento es El mismo. el mismo, pero las trayectorias son distintas. ¿Sí? Las trayectorias son distintas a pesar de que tienen el mismo desplazamiento y la misma longitud de la trayectoria. Fíjate ese ejemplito. ¿Sí? Sí, señor. Bien, vamos al movimiento 3. Ahí coinciden trayectoria y desplazamiento. Ambas tienen una unidad. El movimiento 4 es especial. Fíjate, comienza, va media unidad, vuelve 2 unidades, media unidad. Fíjate, pero el desplazamiento es una unidad. Todos, ¿sí? Todos los movimientos tienen desplazamiento una unidad, pero tienen distintas trayectorias y tienen distintos valores de trayectoria. A pesar de que el 1 y el 2 coinciden en el tamaño de la trayectoria, pero 3 y 4 no. ¿Sí? Todos tienen el desplazamiento, pero tienen distintas trayectorias. El hecho está en que sabiendo esas diferencias, ¿sí? Podemos calcular distintas rapidez, ¿sí? Distintos valores de rapidez y distintos valores de velocidad media. Acá en este caso, como tienen, ¿sí? El mismo desplazamiento, tendríamos que ver en qué tiempo realizaron ese movimiento para saber si es que coinciden o no los valores de velocidad media. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, ya cuando nos vamos, ¿sí?, a describir el movimiento en una dimensión, fíjate que este armadillo se está moviendo en una sola dimensión, ¿sí? Empieza en la posición 0, ¿sí? Cuando el tiempo está en 0, está en -5, ¿ok? El armadillo. Cuando el tiempo pasó a 3 segundos, el armadillo se encuentra en la posición 0, ¿sí? Y cuando pasaron un segundo más, llega el tiempo a los 4 segundos, el armadillo llegó a la posición 2. Entonces, hey, mira, el movimiento real es este. Este es el movimiento real, ¿sí? Medido en una trayectoria rectilínea.
Ahora, fíjate, cuando combino, ¿sí? La posición y el tiempo en un sistema cartesiano, fíjate que he obtenido una gráfica cinemática. He obtenido una función, ¿sí? Esa gráfica cinemática me describe el movimiento, pero esta curva dibujada con azul no es la trayectoria del armadillo. Muchas veces uno confunde y dice, profe, esta es la trayectoria. No, la gráfica cinemática es la representación del movimiento. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el armadillo, cuando comenzó a correr el tiempo, estaba en la posición -5. Se movió en dirección positiva, ¿sí? Se movió hacia la derecha en dirección positiva y alcanzó la posición 0 a los 3 segundos. Y a los 4 segundos ocupó la posición 2. Entonces, esta gráfica cinemática, ¿sí? No la confundas con el movimiento real. El movimiento real es en una sola dimensión, ¿sí? Es en la dirección, es en la dirección más X o en la dirección menos X y es un movimiento rectilíneo. ¿Ok? ¿Se entiende esto de diferencia entre gráfica cinemática y movimiento real? Sí, señor. Bien, espero que no nos confundamos porque en el eje X, jovencitos, en el eje X podemos poner posición, ¿sí? En el eje Y podemos poner posición y en el eje X siempre ponemos tiempo. ¿Qué tal si en el eje X ponemos velocidad? Y en el eje Y ponemos velocidad y en el eje X seguimos poniendo tiempo. Sería otra gráfica cinemática y no describiría la posición en función del tiempo, sino describiría la velocidad en función del tiempo. En este ejemplo, fíjate que X, ¿sí? Es una función del tiempo. ¿Sí? Una función del tiempo que llamamos a esa función, la llamamos x de t. Muy bien, x de t es una función matemática. Muy bien. Y entonces acá viene, ¿quiénes de ustedes vienen de un pueblo? ¿Todos son de Barranquilla? No, profe, yo soy de un pueblo. Vargas, Yo soy de Cartagena. Yo también. Profe, yo soy de la Loma Cesar. Bien, hay de un montón. Y de acá, de Barranquilla. ¿Barranquilla quiénes son? Yo, profe. Ahí Yo, está. profe. Acá. Mejía ahí. Quintero. Quintero, muy bien. El resto somos de pueblo. Bien, yo soy de pueblo. Fíjense, una fiesta de mi pueblo. ¿Sí? Una fiesta de mi pueblo. Resulta que mi mamá, ¿sí? Yo cuando era pequeñito fui muy enfermizo, ¿sí? Entonces mi mamá le dijo al santo patrono, Señor San José, ¿sí? Cuando el niño, si se cura ahora el niño, cuando el niño sea grande, te prometo, hizo la promesa, que el niño va a venir a cargarte y te va a llevar durante toda la procesión. Si ven, hay un niño parecido ahí, a mí, cargando el santo. ¿Sí? Cumpliendo la promesa. Y entonces, mi pueblo es un pueblo pequeñito, ¿sí? Y recorrimos 16 cuadras por la calle principal. La iglesia está en la calle, en una esquina de la calle principal. Recorrimos hacia el sur 16 cuadras. 16 cuadras hacia el sur. Cada cuadra es 100 metros. ¿Sí? Y eso lo hicimos aproximadamente en 2 horas. ¿Ok? Bien. Luego de esas 16 cuadras nos fuimos hacia la derecha y recorrimos 4 cuadras más. Y esas 4 cuadras la hicimos en media hora. Están tomando nota, ¿no? Porque después voy a preguntar. ¿Ok? Claro, profe. Luego, para volver a la iglesia,
para volver a la iglesia, de nuevo dimos vuelta a derecha, ¿sí? 16 cuadras hacia el sur, a derecha 4 cuadras y luego a derecha para volver. Cuando llegamos a las 15 cuadras, ¿sí? A las 15 cuadras, ahí estaban mis amigos, ¿sí? Mis amigotes, estaban tomando cerveza. Y me hacían señas de que vaya con ellos. Yo decía, no, no puedo dejar el santo, ¿sí? No puedo dejar el santo. Entonces, fíjate que llegamos a las 16 cuadras y les hice una seña, en las 15 cuadras les hice unas señas que terminaba eso y volvía. Esas 16 cuadras las hicimos en otras 2 horas, ¿sí? Luego doblamos a derecha de nuevo, ¿sí? Volvimos a la iglesia, 4 cuadras, ¿sí? En media hora hicimos esas 4 cuadras, ¿sí? Dejé el santo y volví corriendo a la tienda donde estaban mis amigos en 5 minutos. ¿Ok? Pregunta. En el recorrido total, ¿cuál fue mi desplazamiento y cuál fue mi trayectoria? ¿Alguno hizo algún dibujito o vamos al tablero? Profe, yo me perdí. Vamos al tablero. Vamos al tablero y cuando vayan en la procesión, sobre todo los que son del pueblo y vayan cargando el santo, por favor paren de bola porque tienen algunos amigos que los van a tentar con la cerveza. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? Voy a poner un poquito más grande. ¿Sí? Cada cuadrito es una cuadra. La iglesia se encuentra acá. 2, 4, 6, 8. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cuadras. ¿Sí? 16 cuadras en 2 horas. Luego hice esto. 2 cuadras. ¿Sí? Y justo acá estaban mis amigotes. ¿Sí? Yo seguí con el santo. ¿Sí? Hasta acá. Y luego seguí con el santo hasta acá. ¿Sí? Dejé el santo. Esto lo hice en 2 horas. Ay, perdón. Lo hice en 2 horas. ¿Sí? En media hora. 2 horas. ¿Sí? Media hora. O sea, estuve cargando mucho tiempo el santo. Media hora. Y de acá, mágicamente, ¿sí? Volví corriendo hasta acá en 5 minutos. Porque mis amigos tenían cerveza. Bien. ¿Cuál fue mi trayectoria y cuál fue mi desplazamiento? Profesor, su trayectoria es prácticamente todo lo que acaba de dibujar, ¿no? Bien, calcula. Cada cuadra tiene 100 metros. Hasta acá, 1600 metros. ¿Sí? Hasta acá. O sea, que ahí ya recorrió 1 kilómetro. 1 kilómetro. Acá ya recorrí 2 kilómetros. Metros. Mira, acá 1600 metros. Hasta acá 2 kilómetros. 2000 metros. 4 kilómetros. 4000 metros. ¿Sí? En total, sí. No, eso con el santo, pero estoy preguntando mi trayectoria. De acá salí corriendo 400 más, o sea, 4400.
y 100 así, 4.500. O sea, la longitud de mi trayectoria es 4.500 metros. ¿Y mi desplazamiento cuál será? ¿Cuál será mi desplazamiento? Profe, los ¿Qué te- 4.500 entre las horas que duró. No, 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 ¿No? no. Te me estás adelantando, Vargas, te me estás adelantando. Eso es cuento posterior. Te estoy preguntando desplazamiento. Ah, ok. ¿Dónde comencé a moverme yo? En la iglesia. En la iglesia. Empecé acá. ¿Sí? ¿Y dónde terminé? ¿Dónde son amigos? Donde mis amigos, la tienda. Fíjate entonces, mi desplazamiento es esta recta. Así. Esa recta. Empecé acá y terminé acá. Después de todas las idas y vueltas que hice. ¿Qué componentes tiene mi desplazamiento? ¿En qué cuadrante está? Está el primero. Claro. Si tú lo pones como, si tú lo escribes, mira, vamos a hacer, el desplazamiento era delta de R, desplazamiento. R final menos R inicial. Lo vamos a escribir así con propiedad, ¿sí? ¿Cuánto vale, sí, R final? ¿Qué coordenadas tiene R final? ¿Cuánto tiene en I? ¿Cuánto tiene en J? Si te digo que tiene 400 en I con signo negativo, ¿sí? Y tiene 100 en J con signo negativo, ¿me crees? Y si te digo que R inicial tiene 0 en I más 0 en J, ¿me crees? Carolina, ¿me crees? Sí, profe. Sí, ¿sí? Porque yo empecé en la iglesia cuyas coordenadas son 0, 0. ¿Y dónde terminé? Terminé en la tienda cuyas coordenadas son menos 400, menos 100. ¿Y cuánto vale delta de R cuando vaya a sumar? Menos 500. Menos 400 menos 100. Vale esto menos esto. Final menos inicial, ¿sí? Menos 400 en I menos 100 en J. Mira que estoy haciendo la resta, ¿sí? Estoy haciendo la resta. Entonces, fíjate que mi posición final coincide con mi desplazamiento, porque mi origen está en 0, 0. Pero si mi origen fuese algo distinto de 0, tendría que hacer la resta. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tamaño tiene mi desplazamiento? ¿Qué tamaño tendrá mi desplazamiento? ¿Cómo lo harías, Sequiaro, para decirme, dame la longitud del vector desplazamiento? Profe, la verdad es que un poquito enredado. Pitágoras, haz Pitágoras.
para saber el tamaño del vector, porque ya tiene dos componentes. Entonces, ok, lo voy a hacer de una en la calculadora. Sí, 400 al cuadrado más 100 al cuadrado, eso daría. Y eso raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 100 al cuadrado. Me da 412,31. Bien, el tamaño del vector es 412.31. Esto fue lo que hicimos en la pasada. Claro, estamos usando todo lo que vimos en vectores. Ey, Sequiaro, no te pierdas, papi. No, profe, tuve una especie de lag mental Profe, ahorita. y la tarea tiene que ver con lo mismo, sobre lo que usted mandó del profesor que quería bajar de peso. Ya te estoy adelantando, ya te resolví la tarea. Vargas. Sí. No, ya se la hice. Bien, Vargas, tiene 5. Vargas, entonces fíjate que el desplazamiento es distinto a la distancia recorrida. ¿Cómo harías tú para calcular el vector velocidad media? El vector velocidad media, hemos dicho, es el vector desplazamiento, ¿sí? El vector desplazamiento dividido el tiempo. En tiempo. ¿Qué tiempo usé para moverme? ¿Cuánto tiempo duró mi movimiento? Profe, pues, bajó 2 horas, más 5 media horas. hora. Sí, 5 horas. 5 horas, 5 minutos. Y eso que me agarraron cansado, ya por eso tardé en recorrer 2 cuadras en 5 minutos. ¿Sí? Bien, entonces, ese tiempo, ¿sí? Es igual 5 horas, 5 minutos. Y yo tengo que ser coherente, o lo expreso todo en horas, o lo expreso todo en minutos. ¿Qué quieren? Profe, en horas. En horas. Entonces, ¿qué tendría que hacer eso? Yo sé que una hora tiene 60 minutos. Entonces, esto es, ¿sí? Esto es si 5 horas, si una hora tiene 60 minutos, 5 minutos es tanta. 60, ¿no? 5 entre 60. Entonces sería 0,08. 5,008. ¿Así? Sí, profe. Sí, señor. Horas. Hey, ¿y qué tal si lo expresan en minutos? ¿Cuántos minutos serían? ¿Qué tendría que hacer? Los 5 minutos están... ¿Cuántos minutos hay en 5 Hay que horas? multiplicar 5 por 60. 60. 300 minutos, 305 minutos. 300. Y le voy a pedir una más difícil. ¿Cuántos segundos son? Hay que volverlo a multiplicar por 60, ¿no? 18.300. 18.300. Qué bueno, Sequiaro, Sí. ¿no? Sequiaro, ¿hiciste el cálculo? Sí, profe, sí. ¿Cómo hiciste? A ver, explícale a los compañeros. Ahí simplemente lo multipliqué por 60. 5 por 60. No, ¿sí? o sea, yo multipliqué No. 305. Por 60. A ver si da lo mismo. Claro, Sí, profe. sí, da 18.300. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos.
Yo me estaba haciendo bola tratando de convertir las horas primero en segundo y los minutos en segundo y luego sumarlos. Da lo mismo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cuánto era? 18.000. 300. Sí, sí. 18.300 segundos. Mira, ¿ves? Hasta el profesor se hace bola. ¿Sí? Bien. Entonces ya tienes para elegir. Ya tienes para elegir. Entonces, fíjate, si te digo, esto es en metros, ¿no? Esto es en metros. Si te digo, calcula esta velocidad, ¿sí? Media en metros sobre segundos, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que hacer, ¿sí? Menos 400 metros en I, ¿sí? Menos 100 metros en J dividido los 18.300 segundos. Y eso te daría un vector. Sí. Menos 0,022. 0,022 en I menos 100 entre 18.300 sería 0,0054. 54 en J. Hey, y estos dos estarían expresados en metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora, Sí. miren, ¿cómo obtendría, por ejemplo, el módulo de la velocidad? El tamaño del vector velocidad. Tendría que hacer Pitágoras, ¿sí? Hago Pitágoras con esto. ¿Cuánto me da? .0.022 al cuadrado más 0.0054 al cuadrado. Raíz Ya cuadrada. le digo, profe, ya le digo. Bien. Me da 0,022. 0,022 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, Carolina, Ya. usa este número, ¿sí? Y divídelo, a ese número divídelo entre 18.300. Wow, súper pequeño. 0,00001. ¿Estás segura? Sí, porque da 1,23 por 10 a la menos 6. 412, ¿sí? Punto 3 dividido 18.300. Ay, no me estaba diciendo era el 0,022. No, el 412. Ah, ok. Ese da 0,22. 0,022. 0,022 metros sobre segundo. Mira qué coincidencia. Coincidencia con esto. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir, jóvenes? En definitiva, la velocidad media es un vector cuyo módulo se calcula haciendo Pitágoras de ese vector. Pero también
yo puedo dividir el módulo del desplazamiento, el tamaño del desplazamiento entre el tiempo y me da exactamente el mismo resultado. ¿Saben por qué? Porque cada una de las componentes para obtener la velocidad media lo calculé dividiendo entre el tiempo. Y si no coinciden, debería cuestionarme bastante. Pero si lo calculas de esta manera o si lo calculas haciendo Pitágoras después de haber obtenido el vector, tiene que darte exactamente lo mismo. Jovencitos, vamos a hacer un alto acá. Vamos a hacer un alto acá, ¿sí? Vamos a continuar el día martes donde lo dejamos, ¿ok? Y díganle a los compañeros que revisen esta clase. No hemos avanzado mucho, simplemente estamos viendo los fundamentos de velocidad, ¿ok? De cinemática. Sí, bro, porque yo también tengo que ponerme al día en varias de sus clases. Sí, vamos a detener la grabación, ¿ok? Ok.